Gracias, señora presidenta. Bueno, estamos discutiendo hoy sobre la última rendición de cuentas dentro de este ejercicio de gobierno. Y esta discusión es una discusión un poco distinta a las que se suelen dar en estas instancias. El año electoral de por medio, también la forma en que se presenta la rendición de cuentas, las características del propio proyecto que viene a consideración de la Cámara. Así que tratando de aportar también a la brevedad de una discusión que viene perfilada así, voy a centrarme en algunos conceptos generales que hemos planteado a lo largo de todo este periodo y que nos parece importante también traer hoy a esta sala. Recién el diputado Mujica hacía una invitación a discutir temas profundos. Me gustaría mucho entrar en algunos de ellos. Creo que son debates que el Uruguay necesita dar y que es importante que desde la política se den, pero capaz que siendo un poquito más terrenal voy a intentar incursionar en alguno de estos debates a partir de problemas, si se quiere, más puntuales. Hay uno que es puntual, pero no es tan puntual, que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con las desigualdades. Eso lo han dicho varios compañeros, compañeras que hablaron antes que yo. El sistema capitalista al que hacía referencia el diputado Mujica es un sistema que por definición genera, reproduce, amplía desigualdades, pero aún dentro del sistema capitalista se han logrado construir políticas públicas, proyectos de Estado que logran amortiguar un tanto esas desigualdades. Nosotros, como saben todos los integrantes de esta Cámara, somos de la idea de que el sistema capitalista tiene que ser transformado, superado. Eso es para nosotros un objetivo histórico, pero sabemos que estas cosas no se decretan, que tienen que ver con procesos materiales, culturales, que son muy profundos. Lo que también luchamos, aún en el marco de este sistema, por tratar de construir sociedades un poco menos desiguales, menos violentas, menos injustas que las sociedades en las que nos toca vivir. Y el Uruguay tiene un problema grave de desigualdad. América Latina es el continente más desigual del mundo. El Uruguay dentro de América Latina no está dentro de los países con mayores niveles de desigualdad, pero hay desigualdades grandes y esas desigualdades tienen consecuencias en la vida cotidiana de las personas. La desigualdad para muchas personas tiene el rostro de la pobreza, tiene el rostro de la precariedad, tiene el rostro de la exclusión, del acceso a muchos bienes, a muchos servicios, a muchas posibilidades de realización. Tiene el rostro de a veces el pisoteo, la degradación de la dignidad y de los derechos más básicos de las personas, de la segregación territorial, en fin, rostros muy duros. Y quiero decir también, señora presidenta, que la desigualdad tiene mucho que ver con la violencia. La mejor forma de construir sociedades menos violentas es construir sociedades menos desiguales. Y eso se puede demostrar a través de mucha evidencia histórica. Entonces, el incremento de las desigualdades para nosotros es un problema severo, un problema grave, y para muchas personas es cotidianamente una tragedia. Entonces, si bien creo que tenemos que abordar estas discusiones bien de fondo, casi doctrinarias, pienso que como partidos políticos, como actores políticos, estamos exigidos a dar respuestas bastante urgentes a este problema. Y no creo que podamos discutir muy tranquilamente sobre esta realidad mientras pasan las cosas que pasan en la sociedad uruguaya. Todos los días nos lamentamos por los niveles gravísimos de inseguridad, de violencia, por los dramas sociales que vemos en los barrios. Y bueno, eso no es muy compatible con dar discusiones exclusivamente a largo plazo, digamos. Necesitamos pensar
también en el mediano, en el corto plazo y en las consecuencias de las políticas que vamos llevando adelante cada día. Y hay algo que para los que discutimos políticamente y participamos políticamente desde la perspectiva de las y los trabajadores, dicho esto en un sentido muy ancho, ¿no? Porque trabajadores en este país somos la enormísima mayoría de la población, los que vivimos de nuestro trabajo, de jubilaciones, los que tenemos esa fuerza de trabajo para poder sobrevivir, para poder vivir. Los que pensamos la política desde ahí, hemos visto en estos 5 años de gobierno un proceso complejo, difícil. Hoy 1 de cada 3 trabajadores cobra menos de 25.000 pesos en Uruguay. Eso es grave, es muy grave. Y uno podría decir, bueno, los problemas de los bajos niveles salariales, de los bajos ingresos, de la precariedad del trabajo, no son problemas nuevos, existen desde antes, y sí, existen desde antes, claro que existen desde antes. El tema es qué hacemos con lo que producimos, con lo que generamos en términos de riqueza, para tratar de abordar este problema. Y cuando uno mira el desempeño de la economía uruguaya en estos 5 años, se encuentra con esa famosa U, de la que hablan los economistas, ¿no? A los economistas les gusta graficar en letras la evolución de los ciclos económicos. Y la U no es la U del Uruguay, es la U de una economía política que se vio expresada a través de la gestión de este gobierno, que implicó caída durante varios años del ingreso real de los trabajadores y de los jubilados, y después un repunte al que han hecho referencia varios de los legisladores y legisladoras que opinaron en sala, que en el caso de algunas variables llegó a equiparar el punto de partida del año 2019 y en otros casos no. El ejemplo más emblemático de esto es el salario. Por eso me refería al ingreso real, ¿no? Hay una caída pronunciada, permanente, del salario real, de las jubilaciones y pensiones reales, que después, en el último tramo del periodo de gobierno, empieza a revertirse, ¿no? Y hoy se dice promedialmente estamos igual que al principio. El tema es qué pasó en el medio. Y en el medio, esa masa de recursos no fue a parar a los bolsillos de los trabajadores, de las trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas. De esto ya hemos hablado muchas veces, entonces no voy a redundar, señora presidenta, específicamente en esta reflexión. Sí quiero decir que el problema de la U, para llamarlo de alguna manera, se evidencia también en el gasto público y particularmente en algunas áreas del gasto público. Y me voy a detener en una para no hacer solamente consideraciones generales. Me voy a detener en el caso del presupuesto educativo. Creo que todos y todas en esta sala podemos coincidir en que el área programática de educación dentro del presupuesto es un área muy importante, es un área que todos valoramos como fundamental para la vida del país y para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y en el caso del gasto educativo, o de la inversión educativa, para decirlo de una manera que me gusta más, la U también se da. Hay una caída pronunciada del gasto en educación. El gasto en educación en Uruguay, el área programática de educación está compuesta en un 90% por el gasto en ANEP y la Universidad de la República, ¿no? Así que si tomamos ANEP y Universidad de la República, estamos hablando prácticamente de la totalidad de ese gasto, no de la totalidad, pero de un porcentaje muy alto del gasto en educación. Bueno, se perdieron 300 millones de dólares entre ANEP y la Universidad de la República en estos 5 años. Producto de esa U, producto de la panza de esa U, digamos, ¿no? De la caída, después tiene un repunte, pero en el medio todos esos recursos no estuvieron para financiar básicamente la educación pública de los hijos de los trabajadores y las trabajadoras del Uruguay, de los trabajadores uruguayos, de la gente que se forma, la enorme mayoría de la gente que se forma en la educación pública en Uruguay. Llegamos 4 años después al nivel presupuestal de 2019,
con un Producto Interno Bruto que creció. Esto lo que significa es que la incidencia del gasto educativo en el total del presupuesto y en el total del producto bajó. Es decir, hoy pesa menos la inversión educativa en el total del Producto Interno Bruto del Uruguay de lo que pesaba en el año 2019. Pero sobre todo se perdieron 300 millones de dólares. Hay algunos elementos que me parece importante señalar dentro de esta reflexión general. Para ser un poco más concreto todavía, quisiera hacer referencia al salario real de las y los trabajadores de la educación. Es un caso particular, y es un caso particular donde todavía no se llegó al 100 del 2019. Es decir, en el caso de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la U todavía está incompleta. Estamos terminando el periodo de gobierno con un salario real que está por debajo del inicio del periodo de gobierno. Eso, para decirlo más en concreto todavía, significa que en el salario de un docente de educación media, por ejemplo, grado 4, para ir más o menos a la mitad de la escala, con 30 horas semanales de trabajo, en estos años se perdieron 80.000 pesos. Es decir, se perdieron 45 días de trabajo sin cobrar, por decir de algún modo, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se perdió en el ingreso de esa persona, de ese trabajador de la educación, si tomamos el conjunto del periodo de gobierno, equivale a 1 mes y medio sin cobrar. Y eso, señora presidenta, no es una cosa menor en la vida de un trabajador, de una trabajadora, y no es una cosa menor tampoco en lo que representa simbólicamente como concepto de lo que queremos para el país, de qué inversiones priorizamos, de dónde decidimos que estén los dineros que surgen de lo que producimos entre todos y entre todas en el Uruguay, en relaciones de producción que también son muy injustas, pero que involucran en distintos roles al conjunto de la sociedad uruguaya. Si no lo quieren medir en relación al salario de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, porque los trabajadores y trabajadoras de la educación desde hace bastante tiempo venimos también muy estigmatizados en el Uruguay, diría que lo midamos en lo que refiere al gasto por alumno, que es importantísimo, ¿no? Cuánto gasta el Estado, cuánto invierte el Estado en cada estudiante que está, por ejemplo, dentro del sistema ANEP. No hablo de la universidad, donde la caída o la recuperación, mejor dicho, ha sido todavía más lenta, sino que hablo de la Administración Nacional de Educación Pública. En este caso también hay una U. El gasto por alumno durante 3 años consecutivos en el Uruguay cayó. Durante 2 años consecutivos cayó y cayó significativamente y después empezó un repunte. Y hay que decir que no es peor esa situación porque se redujo la matrícula. Es decir, hay menos estudiantes dentro del sistema ANEP de los que había al inicio del periodo de gobierno. Hay un 2,9% menos de estudiantes en ANEP que los que había en el año 2019. Si la matrícula se hubiera mantenido estable, esta relación todavía sería peor. Lo que quiero demostrar con estos datos, señora presidenta, es que el gobierno no ha tenido dentro de su preocupación, dentro de su esfuerzo, dentro de sus objetivos de política económica, porque estos son objetivos de política económica, no son objetivos de política social despegados de la política económica, son objetivos de política económica, no ha tenido dentro de sus objetivos el objetivo de que concomitantemente con la mejora de la economía mejore el conjunto de la sociedad y particularmente mejoren los sectores que tienen menores oportunidades y que necesitan más, obviamente, una política activa de recuperación de los ingresos, pero también del gasto público, de la inversión pública. Hoy el Uruguay es un país más desigual que antes de empezar este gobierno y eso no se debe a la pandemia, señora presidenta. No se debe a la pandemia y esto uno lo puede afirmar incluso haciendo un análisis retrospectivo. Cuando uno mira los gobiernos
del mismo signo del actual gobierno en el Uruguay, en etapas anteriores donde no hubo pandemia, se verifica la U también. Es casi que uno diría una fatalidad, pero no es una fatalidad, es producto de un modelo. La U con suerte, en algunos casos ni la U con suerte cuando sobre el final del periodo de gobierno se le pone un poquito de acelerador a las políticas que medianamente distribuyen ingreso para llegar también a la coyuntura electoral con una situación un poco más potable para la fuerza de gobierno. Pero la U o la B corta en algunos casos, porque a veces se dan caídas y ascensos mucho más pronunciados, es una constante en los gobiernos del signo de la coalición que gobierna hoy. Y esto yo creo que tiene que ver con un concepto del desarrollo, con un concepto de lo que debe pasar en una sociedad para que las cosas funcionen. Lo han dicho así, lo han afirmado así, ¿no? Es la idea de que los sectores más ricos de la población son los que de alguna manera tiran del carro. No voy a sobreabundar con la metáfora de los Maya Oro, porque ya estamos todos creo que un poco cansados de escucharla y de escucharnos repitiendo esa expresión del presidente, pero bueno, es la idea de que los que tienen más, los dueños de los medios de producción, los que acumulan capital, son los que tienen que tirar del carro del desarrollo, del carro del crecimiento económico, y para que eso suceda hay que deprimir un poco el ingreso de los trabajadores, aunque sea de forma temporal. Hay que hacer caer el gasto público, hay que generar mecanismos para recomponer de alguna manera las ganancias de esos sectores, incluso en sectores que tienen ganancias altísimas, y no ganancias altísimas de ahora, ganancias altísimas de antes, ¿no? Producto de variables internacionales que tienen que ver con los precios de los productos que venden, de otros factores vinculados a la política monetaria, a la política económica, de su posición en la economía del país ya estructural, con una gran acumulación. Entonces, cuando se razona así, se termina haciéndole un favor a los sectores más ricos de la sociedad a través de las políticas públicas que se implementan, y se termina deteriorando las condiciones de vida de las mayorías. Y el deterioro de las condiciones de vida por 2 años consecutivos, por 3 años consecutivos, no se arregla fácilmente, no se repara con un repunte al final, porque pasaron muchas cosas en el medio, porque eso tuvo efectos sobre la salud de las personas, sobre la vida cotidiana de las personas, sobre los lugares donde se educan, sobre los lugares donde trabajan, sobre la posibilidad de tener un trabajo digno. Tuvo efectos acumulados que en la vida de un ser humano, en la vida de una familia, en la vida de una comunidad, no se desarman mejorando a última hora las variables. Para mí, señora presidenta, esto es un tema medular, junto con muchos temas que tiene que discutir el Uruguay, pero nosotros apostamos a una política que no sea para los ricos ni para hacerse rico. Apostamos a una política que ponga como primer foco, en primer lugar, a los trabajadores y las trabajadoras del país, y sobre todo en las opciones que el Estado puede hacer, gastando, invirtiendo, en las opciones que el Estado puede hacer impulsando pautas salariales justas, generando marcos de derechos consolidados, sobre todo, digo, para los sectores más rezagados, para los sectores que tienen un acumulado, ya no de riqueza, como tienen otros, sino un acumulado de pobreza, de deterioro de sus condiciones de vida, de imposibilidades, de precariedades. Ese es para nosotros el primer foco, señora presidenta, y ese foco es el que vamos a luchar para que sea el central, el medular en cualquier gobierno, y queremos gobernar el Uruguay para volver a poner en el foco a esos sectores, que son la enorme mayoría de la población, cuando hablamos de los trabajadores y las trabajadoras, y que sin ser la mayoría son una porción muy grande cuando hablamos de los que tienen condiciones de vida muy jodidas, muy deterioradas, y que necesitan rápidamente de una acción decidida del Estado
para tratar de revertir esa realidad. Solo con acciones del Estado esas realidades no se revierten, pero con un Estado que piensa sus decisiones y la asignación de los recursos en función de los intereses de los sectores más fuertes, más poderosos de la sociedad, no solo no se revierten, sino que se profundizan, se agravan, y las consecuencias las pagamos todos y todas, porque las sociedades más desiguales son sociedades menos convivibles, son sociedades más injustas, son sociedades más violentas, son sociedades donde es muy difícil pensar en una clave humanista, en una clave de valoración y de reconocimiento de la dignidad humana, sin vivir diariamente, bueno, estas arbitrariedades, estos golpes del poder desde distintos lugares sobre la vida de la gente. Señora Presidenta, yo no quería extenderme mucho en esta intervención porque me parece que estos son los elementos clave, los elementos medulares. Después, muchas de estas cosas se pueden demostrar con gráficos, con referencias numéricas, algunas las dije, otras se pueden obviamente mostrar en distintas circunstancias y debates, pero creo que es también un llamado de atención para el conjunto de los legisladores, de las legisladoras, de los partidos políticos, que el Uruguay esté terminando 5 años de periodo de gobierno con una economía que ha crecido y con salarios, ingresos de trabajadores y de jubilados estancados, pero además habiendo perdido durante 2 o 3 años consecutivos prácticamente lo medular de sus posibilidades de subsistencia o de mejora de sus condiciones de vida, y con un Estado que también ha recortado derechos y posibilidades a través de la inversión pública, de las decisiones que ha tomado sobre la inversión pública, sobre el gasto público. Gracias, señora Presidenta.